Yo tengo un nuevo amor. Jamás imaginé poder hallar a uno que me ha dicho: te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Y yo tengo un nuevo amor, 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 amor. Jamás imaginé poder hallar aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Siento que tengo ganas de volar al firmamento, gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo, que ya tengo un nuevo amor. Jesús es toda mi verdad y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final que ahora yo tengo un nuevo amor, 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 amor. Jamás imaginé poder hallar aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Dale un aplauso a Cristo. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Filipenses, capítulo 4. Leeremos en el versículo 7. Amén. Filipenses 4:7. Leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todo espíritu de sueño lo reprendemos en el nombre de Jesús. Dese un golpe por la cara si usted quiere. No se me duerma aquí, que aquí vinimos a adorar a Dios. Esto no se vale. Espíritu Santo, sacúdelo. Filipenses, póngase en serio, hermano. Filipenses 4:7. Leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar al Señor y decirle: papá Dios, te pedimos en el nombre de Jesús que tú te muevas con poder y gloria, Señor, y que permita que estas palabras caigan en buena tierra, Dios. Y como tú eres Dios, no importa la tierra, lo importante es la semilla, porque las cosas acontecen cuando tú lo ordenas, con tierra o sin tierra, sin semilla o con semilla, porque los árboles lo creaste tú, Dios. Aquí solamente nos hace falta tú, Dios y Espíritu Santo, para que en el nombre de Jesús el Espíritu se mueva con libertad. Muévete con libertad, Espíritu Santo. Ministra los corazones, haz como quieras, Espíritu Santo. Gracias, gracias, gracias. Puede sentarse. Hoy vamos a tratar un tema muy importante en la vida del creyente.
vamos a hablar de la paz. La paz. ¿Qué es la paz? Dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y le pondremos como título a este mensaje, la paz de Dios. La paz, no del hombre, la paz de Dios. ¿Qué es la paz? Según el diccionario, la paz se define como un estado de tranquilidad o de quietud, la ausencia de guerra o de conflictos y un estado de armonía en las relaciones humanas. En otras palabras, es tanto un estado de calma interior como la ausencia de disturbios externos. Amén. Vivimos en un mundo lleno de conflictos, lleno de preocupaciones, donde la gente busca la paz. ¿Y cuánto de nosotros hemos dicho: cuando tenga mi casa, alcanzaré la paz? Otros dicen: cuando tenga un carro nuevo. Otros seguimos pensando y decimos: cuando tenga una sierva o un siervo, cuando me den la visa para irme para otro país que yo anhelo ir, alcanzaré la paz. Otros dicen: lo que a mí me hace falta para tener paz es dinero. Pero ¿saben qué? La Biblia nos enseña que el mundo no nos puede dar paz. El mundo no nos puede dar eso. Eso, lo único que podemos hacer es venir a los pies de Cristo, arrepentirnos y convertirnos en una nueva criatura. Porque solo Cristo, solo Dios, solo a través de Cristo podemos alcanzar la paz de Dios. ¿Cuál es esa paz? Esa que no añade tristeza, esa que no depende de las circunstancias. No importa lo que esté pasando, el que descansa en la paz de Cristo va a tener paz de la forma en que se encuentre. Usted está bien acompañado, va a tener paz. Usted va a estar solo y va a tener paz. Usted va a tener deuda y va a tener paz. A usted se le puede morir un familiar o tener a alguien enfermo, o usted estar enfermo, y sobre todo va a tener paz. Porque la paz de Dios no depende de circunstancias humanas. La paz de Dios depende de una comunión con el Espíritu Santo. La palabra del Señor dice en Juan 14:27: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Qué significa esto? Que algunas veces nosotros tenemos miedo porque miramos que todo se nos ha levantado en contra de lo que pensábamos que era bueno para nosotros. Y los demonios comienzan a ministrar nuestra mente y hacernos creer que estamos mal y que debemos de estar inquietos y que debemos de correr para aquí y para allá, y nos ponen nerviosos y nos turbamos. Pero la palabra del Señor dice que no se turbe vuestro corazón. Porque cuando estamos en las manos de Dios, cuando usted está
alabando al Señor, juntos, unánimes en este lugar. No dependemos de circunstancia, no dependemos de pronóstico de hombre, no dependemos de nada de lo que hayan levantado en contra suya, ni lo que hayan dicho en contra suya. Nosotros dependemos única y exclusivamente de una palabra que fue declarada en los cielos y que se va a materializar en la tierra y va a germinar esa semilla en su vida, y se va a cumplir el plan de Dios, que es perfecto y que no deja ninguna obra inconclusa. Amén. Dele un aplauso a Cristo. Gloria a Jesús. En otras palabras, Cristo nos revela que la paz que Él ofrece es una paz que depende única y exclusivamente de Él. Es una paz que permanece en medio de la tormenta, que sana el corazón y que guarda nuestros pensamientos. Hoy hablaremos de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, la que solo se encuentra en Cristo Jesús. Y la pregunta que debemos de hacernos es: ¿cómo alcanzar esa paz? ¿Usted se ha preguntado eso? Hoy tenemos respuesta a todas las interrogantes que usted se ha hecho pensando: ¿y cómo voy a alcanzar esa paz que menciona el pastor? El único que tiene la posibilidad de permitirnos alcanzar esa paz es Cristo. Dice la Biblia en Efesios 2:14: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia que había entre separación entre el hombre y Cristo, entre el hombre y Dios. Y al Jesús morir y resucitar, con Él resucitó la posibilidad de nosotros, a través de Él, alcanzar esa paz que solo proviene de Dios. Esa paz no depende de si usted tiene la nevera llena o vacía, si tiene trabajo o no tiene trabajo, si logró alcanzar las metas que se había propuesto en el año 2025 y ya está llegando diciembre. Que no se turbe vuestro corazón, que antes de que salga el año, Dios lo puede hacer. Usted no entendió nada. Dios lo puede hacer. Lo más lindo que existe en el Evangelio es el atributo más grande del fruto del Espíritu, es la paz, la templanza. Un hombre o una mujer, un siervo o una sierva que pierde la paz, lo ha perdido todo. Si a usted le pasa un caso difícil y tiene un cambio de actitud y pierde la paz, automáticamente perdió la esperanza también. Porque usted tiene una nube de testigos que te está observando. Y hay personas que dicen: cuando yo era don fulano me buscaban y ahora nadie me busca. Son problemas suyos. Como decía el doctor Balaguer, Joaquín Balaguer: no llores como niña lo que debiste haber defendido como hombre. Mi convicción, su convicción, no se puede quebrantar por nada. Cada uno de nosotros tiene un propósito y un plan divino de parte de Dios. Y usted no puede permitir que nadie interfiera en lo que Dios dijo de usted. Por encima de toda circunstancia debemos de mantener la paz. Que se levantaron en contra nuestra, que nos levantaron falso testimonio, que ocurrió algo que nosotros no estábamos esperando en nuestra vida. Amén. Puede acontecer. Porque Jesús no nos dijo que al venir a la iglesia no íbamos a tener dificultades.
Lo que Él nos dijo fue que Él siempre iba a estar con a su nombre. Isaías 9:6 dice: porque a un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Usted se imagina que cuando a Jesús le tocó llevar esa cruz, que lo aprendieran en Getsemaní, Él hubiera perdido la paz donde estuviésemos nosotros. Él llamó a sus discípulos y dice que se apartó al otro lado para Él orar, y le pidió que oraran por Él por lo menos una hora. La falta de carácter, de templanza, de madurez, de entendimiento, no le permitió a ellos orar una hora. Cuando Él volvió, los encontró durmiendo. Eso nos dice a nosotros que lo que nosotros nos toca hacer no depende del vecino, del primo, del amigo, del hermano. Cada quien tiene una cruz que debe de llevar a cuesta y que está diseñada única y exclusivamente para usted. ¿Y sabe qué? Usted puede con ella, porque si Cristo le dio a llevar esa cruz, es porque usted puede con ella. A nadie le van a dar una carga que no pueda soportar, porque Dios entonces dejaría de ser un Dios justo y se convertiría en una persona injusta y perdería su más gran atributo, que es su amor y su justicia. Amén. Yo no sé por la situación en que están pasando ustedes. Yo conozco la mía, y lo que ustedes van a ver en mí es lo que vieron desde el primer día que me conocieron. Yo estoy acostumbrado a dormir en el suelo donde los ratones me pasan por encima. Y cuando me preguntan que cómo estoy, yo tengo una palabra que aprendí en el Evangelio, que se llama excelente. ¿Y cómo le va, pastor? Excelente. ¿Y cómo está, pastor? Excelente. ¿Y su familia, pastor? Excelente. ¿Y el ministerio? Excelente. Lo que pronuncia tu boca, eso tú atraes. República Dominicana está catalogado entre uno de los países con más felicidad de toda América Latina. ¿Saben por qué? El dominicano siempre está bien. Tuvimos un dictador en este país que llevó un campo de caña. El varón seguro conoce la historia. Y preguntó que cómo estaban los soldados, llamado Trujillo. Y hubo uno que dijo que estaba mal. ¿Y sabe lo que él dijo? Ustedes saben, ¿verdad? De ahí en adelante el dominicano siempre está bien. Esa actitud nos ayuda, nos fortalece, nos mantiene firmes. Y es lo que yo quiero, que como iglesia nosotros podamos ir creciendo con carácter. Habían días en que yo tenía que bajar a Cortecito con mi hija. Estaba pequeña ella. Y bajaba a Cortecito a ver si encontraba a alguien que me prestara dinero para cenar, o que me regalara, que encontrara a alguien ahí. Porque ahí tenía personas de confianza, o tengo personas de confianza, porque viví muchos años en ese lugar. Y yo le decía a mi hija: ponte una ropa de deporte, que vamos a hacer ejercicio, vamos a correr. Me ponía unos tenis, me amarraba los cordones y salía corriendo de Friusa para Cortecito. Y la gente: una bola. No, estamos haciendo ejercicio. Mi hija no se enteró nunca que nosotros íbamos a buscar dinero porque no teníamos cena. Ella se acabó de enterar de eso después de adulta, porque yo di el testimonio, me parece, no sé si en la iglesia o en alguna reunión. ¿Saben qué me permitió eso? Que yo pudiera crecer como ser humano, crecer ministerialmente y crecer también entre amistades y empresarialmente, porque la gente depositaron confianza en alguien que inspira confianza. Cuando usted inspira confianza, el que va a hacer un negocio dice: yo voy a ir a donde Mello, donde Francisco, porque
Francisco es un hombre estable. Él me va a dar un consejo. ¿Qué hacer? Y entre ese consejo, Francisco termina a lo mejor siendo parte del negocio y beneficiándose de eso. Cuando usted quiere que alguien vaya a su casa y que ore por usted, usted va a vigilar, a mirar, a observar bien quiénes de los hermanos tienen paz. El que se mueve mucho, opina demasiado, el quiere estar en todo lugar y siempre anda rápido. Eso como que usted no quiere un consejo de esa gente. Yo no sé usted, pero yo no me atrevería. ¿Alguien me sigue? No se ponga tan serio, no medite tanto. Eso fue un mandado que Dios le mandó para que usted descanse en la paz que da Dios. Miren, ¿cómo nosotros podemos lograr esa paz? Marcos 4:35 relata la historia ideal para que nos enfoquemos en esa historia y cambiemos nuestra forma de pensar cuando venga una dificultad. Dice Marcos 4:35 que Jesús se montó con un grupo de discípulos y que iban a entrar en la barca para pasar al otro lado, y que cuando estaban ya en la barca vinieron vientos recios, que la barca se anegaba porque el viento estaba haciendo que las olas entraran dentro de la barca. ¿Y saben lo que estaba haciendo Jesús? La Biblia relata que él estaba durmiendo encima de la popa. La popa es el cabezal del barco y todos los discípulos estaban volviéndose locos, estaban atormentados y amedrentados y querían despertar al maestro, y aunque todo aquello se estaba destrozando, el maestro seguía durmiendo tranquilo. Déjeme decirte algo, cuando tú llegas a la iglesia, tú tienes que entender que si tú estás pidiendo una respuesta que Dios no te ha dado, es porque todo está bien, es porque Dios está contigo, es porque Él tiene el control de todas las cosas. Porque si Él está ahí, Él está durmiendo y Él no ha hablado y no ha intercedido por ti, sabiendo que tú eres su hijo, que tú eres su hija, es porque Él tiene la solución a tus problemas. Tú puedes estar seguro que podemos tener paz. Podemos tener paz porque Él está con nosotros. Y mientras Dios esté con nosotros en nuestra barca, no importa que vengan vicisitudes, que vengan dificultades, que se levanten vientos recios, que la barca se esté anegando, que te levanten falsos testimonios, que hablen cosas que no son de ti, que te vituperen, que te maltraten. No importa lo que acontezca, que tenga enfermedad, que tú vea que la finanza está difícil. Donde los demás ven derrota, tú vas a comenzar a ver victoria. Donde los demás ven enfermedad, tú vas a comenzar a ver salud. Donde los demás ven opresión, tú vas a comenzar a ver libertad. Y tú vas a entender que cuando Dios está contigo, nadie se puede levantar en contra tuya. Cuando Dios está en la barca, Dios tiene el control de aquella barca. Y aunque los vientos se levanten recio, aunque el agua se entre dentro de la barca, Jesús está allí en esta barca, y Jesús nos va a proteger, porque el que tiene a Jesús, el que busca la paz de Jesús, es como aquel hombre que construyó su casa encima de las rocas. Dice la palabra del Señor que vinieron vientos recios, que vinieron ríos, que hubo un ímpetu que chocó contra aquella casa, pero aquella casa no se cayó, porque aquella casa estaba forjada sobre la roca que es Cristo. Esa paz que nosotros necesitamos, solo Cristo nos la puede dar. Amén. Denle un aplauso a Cristo. ¿Saben qué sucede? Que cuando nosotros estamos a punto de lograr algo importante, el diablo y sus demonios se levantan en contra nuestra. El Señor los reprenda en el nombre de Jesús. Pero no nos vamos a dejar amedrentar. Lo que Dios ha dicho de cada uno de nosotros tiene una fecha de cumplimiento. Como decía un amigo mío, todas las fechas se cumplen. A toda la casa le llega el día de pagar la renta. Aleluya. ¿Algún parecido con la realidad?
Pero ¿saben qué? Cuando Dios está con nosotros, cuando nosotros somos fieles seguidores de Dios, no hay vergüenza para nosotros. No hay vergüenza. Cuando tú casi estás a punto de lograr algo, la mente tuya se turba muchas veces. Porque los discípulos estaban turbados por un viento recio, por el mar. Pero a ellos se les había olvidado cuántos milagros había hecho Jesús en presencia de ellos. El milagro más grande del cual nosotros podemos dar testimonio es que hoy estamos reunidos en este lugar adorando y dando toda gloria y toda honra a nuestro Dios. Y si Él permitió eso es porque somos parte del reino de Él. Y ser parte de un reino tan importante como el creador de los cielos, de la tierra y de todo lo que en ella habita, ese es nuestro papá. Ese es nuestro Dios, el que nos marcó como hijo, el que nos marcó como príncipe, como sacerdote, como nación santa. Dice que somos pueblo escogido por Dios. ¿Escogido para qué? Para vivir en su reino, para gozar de los placeres de su reino. Y es un reino que no tiene fin. Es un reino eterno. De momento nos estamos gozando hoy aquí. No sabemos si Cristo venga mañana y estaremos en la boda del Cordero. Que nada te cause molestia. Que nada te haga perder la paz. Ustedes conocen la historia del hombre que iba brincando paredes. Vamos a hacerle esa historia para que usted comprenda mejor de lo que le hablo. Yo escuché un relato de que había una pared y otra pared y otra pared, y a alguien le prometieron un gran galardón si lograba volar todas las paredes. Y él comenzó a volar paredes y volar paredes y volar paredes, y se cansó y dijo: ya, yo no puedo más, no voy más. ¿Y saben qué? Para él recibir ese premio le hacía falta simplemente volar la pared que estaba en el frente de él, porque después de esa pared no habían más. Yo sé que si usted no aplaude ni dice nada es porque está reflexionando. Y este mensaje me gusta mucho porque cuando yo le estoy hablando de paz, es porque yo he logrado vivir en paz en medio de la tormenta. Yo he logrado vivir en paz en medio del desierto. Y ni yo mismo me lo explico, porque yo estoy como el pueblo de Israel, que mientras más lo oprimían, más se multiplicaba. Dios crece más en mí cada vez que hay un problema que me quiere afligir. Cada vez que algo se levanta en contra de mi ministerio se desarrolla más. Cada vez que hay algo que me quiere quitar la paz, el Señor me fortalece y me da más tranquilidad, más confianza, más y mejor actitud. La actitud es muy importante. La paz es muy importante. La templanza es muy importante. Puede estar cayéndose el mundo encima, pero Dios no te va a dejar en quedar en vergüenza. Cuando tú demuestres que tú tienes paz, tú le estás diciendo al Señor: yo confío en ti. Tú le estás diciendo al Señor: aunque el diablo se levante en esta casa, en esta iglesia, en esta familia, se hace lo que diga Jehová. Se hace shit. Yo no sé usted, yo confío plenamente
en que Dios vive conmigo, en que el Espíritu Santo es el que dirige mi vida. Y yo tengo principios que aprendí en el Evangelio que no van a ser quebrantados por nada ni por nadie. Y eso que se levanta en contra del ministerio que Dios ha puesto en nosotros, no podemos permitir que quite nuestra templanza, que nos robe nuestra paz, que perdamos esa armonía, ese gozo que viene de parte de Dios. Por encima de lo que sea, debe de prevalecer el amor de Cristo en nosotros. Mire, no importa lo que se levante, el amor de Cristo debe de prevalecer en nosotros. Aquella gente estaban turbados y amedrentados, aún con Jesús durmiendo en la popa del barco. ¿Y por qué Jesús dormía? Porque él sabía el Padre que él tenía y de quién él dependía. Y él había aprendido a vivir no en lo natural, sino en lo sobrenatural. Y el que vive en lo sobrenatural tiene una conexión constante, directa con el Espíritu Santo de Dios. Y no depende de hombre ni de palabra negativa. El que está conectado al Espíritu Santo, aunque todo se esté cayendo, aunque no haya vaca en los corrales, aunque no haya vid, como dice el profeta, siempre él depende de Jehová. Nosotros siempre debemos depender de la palabra que Dios ha pronunciado de nosotros. Amén. Que no se turbe vuestro corazón, dice la palabra del Señor. Estéis quietos, porque dice Jesús, yo les doy una paz que no es como el mundo la da. En el mundo, para la gente tener paz, tienen que tener mucho dinero en abundancia, villas, yates. Momentáneamente tienen una paz efímera. Pero en el Evangelio nosotros nos gozamos, nos ponemos una ropa limpia, sea nueva o sea vieja. Salimos al templo a alabar y a glorificar el nombre de Jehová. Y nos gozamos en Cristo. Y cuando oramos por las madrugadas no tenemos sueño al día siguiente. No hay decisión que nos turbe, porque las decisiones de nosotros son dirigidas por Dios y por su Santo Espíritu. Vivir conectado con Dios es lo que nos hace vivir en lo sobrenatural. El que vive en lo sobrenatural está por encima de lo natural y puede ver las cosas que no son como si fuesen. Le digo que cuando algo bueno se aproxima, siempre van a haber vientos recios, siempre van a haber tempestades, siempre va a haber un desierto que hay que pasar. La Biblia relata en Marcos 4:35, pero llegando al capítulo 5, aunque cambia la historia y habla del Gadareno, pero era la misma travesía que estaba haciendo Jesús con sus discípulos. Y en una ocasión entonces Jesús despierta y le da una orden al mar y le dice al viento que se calme y al mar que enmudezca. Y lo natural tiene que obedecerle a Jesús, porque Él está a otro nivel. Él está a un nivel sobrenatural. Y usted dice, ¿y por qué yo escucho cuando me predica fulano o fulana? ¿Y cómo yo entendí y discerní ese mensaje y me sirvió para bien? Porque vino de parte del Espíritu Santo. Si te habla hombre, tú no lo soportas. Los políticos, para que lo escuchen mucho, tienen que dar gasolina, picapollo, ofrecer de 3,000 pesos. Si no, nadie lo escucha. A su nombre. Ellos tenían que llegar al otro lado. ¿Y qué había en el otro lado? Dice que todos se quedaron maravillados. Y dijeron, ¿y quién es este hombre que el mar, los vientos le obedecen? La circunstancia va a tener que obedecerte. Lo que tú veas que esté pasando en lo natural, dile, yo soy hijo de Dios. Mi Padre, dice su palabra, que Él tiene su trono allá en el cielo.
Y para que algo ocurra en la tierra, tiene que haber una orden delegada de parte del cielo. Cuando tú pones todo en la mano de Dios, cuando tú intercedes, entonces tú tienes autoridad para decir eso no es así. No complaciendo al demonio, porque al demonio no se le puede complacer. Y que yo quiero que me den esto. Que yo... No hay negocio como los Estados Unidos. No hacemos negocio con terroristas. Usted o se somete o se va afuera. En el nombre de Jesús, pichón, arréglese. Amén. Miren, tenían que pasar del otro lado. Y a esa barca se levantaron tantos vientos, tantas dificultades, porque la Biblia relata que al llegar a Gadara, ¿quiénes han escuchado hablar de una ciudad llamada Gadara? Allí había un demonio que no lo podían amarrar con cadena ni con grilletes porque lo rompía. Este era un demonio tan terrible que la Biblia dice que él vivía en los sepulcros, en el cementerio. Y nadie podía contener a aquel demonio hasta que llegó Jesús. Él al ver a Jesús ni siquiera lo tuvo que reprender. Yo no sé qué es lo que te está afectando a ti. Pero en Gadara lo que había era un endemoniado que nadie podía con él. Y cuando Jesús llegó, él fue libre. Él dijo: eres el Hijo del Dios viviente. Y vino y se postró delante de Jesús. Y le pidió que querían salir y dónde podían entrar. Y eran legiones que tenía y fueron libres. Y hubo mucho levantamiento para que Jesús llegara a ese lugar. Porque cuando el demonio ve que tú comienzas a ser exitoso, que te comienza a ir bien, que Dios te comienza a usar y que comienza a obrar a tu favor, él va a levantarse en contra tuya. Pero como tú estás con Jesús, aunque Jesús esté durmiendo encima de la popa del barco y tú pienses que no te está escuchando, es que Jesús guarda la paz, no importando lo que pase. Es que el que está turbado eres tú, pero Él está en paz. Porque Él sabe que por encima de Él no hay ninguna otra autoridad. La única autoridad absoluta, no en esta tierra, en el universo, es Cristo Jesús. Y el que tiene a Jesús en su casa, tiene paz. Ya termino con esto. Usted dirá: y hay pecado, ya. ¿Sabe lo que dice la palabra? Y donde abunda el pecado, no se turben vuestros corazones. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. ¿Habrá alguien que quiera recibir a Cristo el día de hoy? ¿Hay alguien que quiere recibir paz? Pase, por favor. Aplauso a Cristo por ese varón. Belki, venga a orar por ese varón. Aleluya. Levante su mano. ¿Alguien más que lo quiera acompañar a él? ¿Alguien más que le quiera acompañar al varón? Son todos cristianos. ¿Hay alguien que no sea cristiano aquí? Venga, por favor. Todo el que no es cristiano pase, por favor. Angie, por favor. Póngaseme ahí en filita. Así, ahí. Y Angie. Ya tiene el niño. Mire, a ustedes simplemente vamos a orar por ustedes. Si a través de la oración el Señor le ministra y se quieren arrepentir y recibir a Jesús, lo hacen. Si no lo quieren hacer, vengan a la iglesia todas las veces que quieran. Esto no es por presión psicológica. Dios tiene que llamarte, Él tiene que obrar en ti. Si Dios no obró en ti, no vale la pena que yo te obligue a decir que sí. Al final va a llegar a tu casa y no va a pasar. Amén. Entonces, varón,
mano y vamos a orar por usted. Ese ahí nosotros vamos a estar en comunión con ustedes también. Señor Jesús, ¿cuál es el nombre suyo, varón? Tony. Te damos gracias por la vida de Tony. Tony Semil, te damos gracias por la vida de Tony Semil. La iglesia en comunión, por favor, vamos a orar por Tony Semil. Señor Jesús, sé tú guardándole, Señor. Sé tú cubriéndole, Dios. Sé tú quitando toda piedra de tropiezo, Señor, que haya en el camino de Tony. Padre, Él ha venido a recibirte, Señor. Repite conmigo, Señor Jesús, recíbeme como hijo, que yo te recibo como Padre. Borra mi nombre del libro de la muerte. Y inscríbeme en el libro de la vida, que no se borre nunca jamás. Padre amado, aquí está tu hijo. Él te ha recibido, Señor. Él ha salido del mundo de las tinieblas y él ahora pertenece al mundo de la luz. Y él necesita ver de tu presencia, Dios. Él necesita ver luz, Dios. Espíritu Santo, sé tú glorificándote en la vida de él. Sé tú llenándole de tu presencia. Sé tú llenándole de tu paz, de tu amor, de tu gracia y de tu misericordia, que son eternas. Que no haya nada en la vida de Tony, Dios, que pueda entorpecer el propósito tuyo en su vida, Dios mío. Yo declaro que tú delegas ángeles que anden con Tony, Dios, guardándolo en todos sus caminos, Señor. Que ninguna saeta, que ninguna plaga, que ninguna pestilencia, Señor, que ningún demonio, reprendo a Satanás y a su demonio. Este hombre sellado hoy con el sello del Espíritu Santo, Dios. Este hombre pertenece a ti, Cristo. Padre. Fuerza, que él pueda orar por las madrugadas, Dios, que él se pueda mantener en plena comunión contigo, Dios mío, y que tú le bautices con Espíritu Santo, Dios mío, para que vayas quemando todo lo que haya en él que no sea de tu agrado, Dios, para gloria y honra de tu nombre, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, levante su mano, siervo. ¿Cuál es su nombre? Ana María. Padre, mira a Ana María, Dios. Gracias por Wander, Dios. Yo oro para que él, Señor, pueda conocerte, porque le es imposible a alguien, Dios, venir a tus pies y caminar bajo tu presencia, Señor, si no te conoce. Tu palabra dice en el libro de los Hechos que el Espíritu de Dios iba llevando a la iglesia todos los que conforme a tu palabra, Señor, y a tu propósito iban a ser salvos. Yo oro, Señor, para que Él
reciba de ti, para que tú le hables, para que Él te conozca, Dios, y pueda, Señor, Él seguir, Señor, viniendo a la iglesia, buscando de ti, y sobre todo, Señor, que tú le des esa paz que solo tú puedes dar, que sobrepasa todo entendimiento. Amén y amén. Un aplauso a Cristo. Esto está bueno. ¿Dónde está Libby? Libby, no te vayas, que la gente no se quiere ir.